Sea f una función tal que f de 1 igual a 1 y para todo x mayor o igual a 1, se tiene que la derivada de f de x es igual a 1 dividido en x cuadrado más el valor absoluto de f de x. Demostremos que la integral que va de 1 a 10, de 1 partido en x cuadrado más el valor absoluto de f de x es menor o igual al arco tangente de 10 menos pi cuarto. Este es un problema que requiere un análisis. Lo primero que nosotros podemos notar y debemos inferir es que de la pendiente, o de la derivada, mejor dicho, f' de x, tenemos 1 dividido en x cuadrado más valor absoluto de f de x, siempre y cuando sea un x mayor o igual a 1. Por lo tanto, estaríamos diciendo que en un intervalo x pertenece de 1 a infinito, su derivada siempre va a ser una derivada positiva. Por lo tanto, va a tener una pendiente positiva. Notemos que tenemos el 1 dividido en x cuadrado, que representa siempre una cantidad positiva en este intervalo, más el valor absoluto de la función. Y como es un valor absoluto, también representa una cantidad positiva. Por lo tanto, la derivada implica que f' de x es positiva, y en conclusión, cuando uno hace análisis de derivadas, sabemos que cuando la primera derivada es positiva, implica que f de x es creciente. Si f de x es creciente, significa que su menor valor va a ser en el punto mínimo del intervalo, vale decir, en x igual 1. Y si f de 1 es 1, implicaría que f de x siempre es mayor o igual a 1. Ya con esto tenemos gran parte del desarrollo de este ejercicio. Como f de x es mayor o igual a 1, vamos a sumar a esta desigualdad x cuadrado. Lo que obtendríamos sería x cuadrado más f de x mayor o igual que x cuadrado más 1. Recordemos que f de x en este intervalo es mayor o igual a 1, por lo tanto es positivo. Así que, para efecto de la demostración, vamos a anteponerle el valor absoluto a f de x. Sabemos que es una función positiva, pero para efecto de la demostración es necesario tener el valor absoluto. Recordemos, tenemos x cuadrado más valor absoluto de f de x mayor o igual que x cuadrado más 1. Si elevamos a menos 1 esta desigualdad, tendríamos que 1 dividido en x cuadrado más el valor absoluto de f de x va a ser menor o igual que 1 dividido en x cuadrado más 1. Y si nosotros integramos estas desigualdades entre 1 y 10, obtendríamos lo siguiente. La integral que va de 1 a 10, de 1 partido en x cuadrado más valor absoluto de f de x, menor o igual que la integral que va de 1 a 10, de 1 partido en x cuadrado más 1 de x. Y si integramos esta última, vamos a obtener lo siguiente. 1 partido en x cuadrado más 1, su integral es arcotangente. Por lo tanto, tendríamos arcotangente de x evaluado entre 1 y 10. Y al evaluar el arcotangente en 10, obtendríamos arcotangente de 10 menos el arcotangente de 1. La pregunta es, ¿cuándo la tangente vale 1? Cuando x vale pi cuarto. Por lo tanto, el arcotangente de 1 es pi cuartos. Y en conclusión, obtenemos la desigualdad que se nos pide demostrar.